Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de videoconferencia hoy miércoles 8 de septiembre. Y la iniciaremos retomando el desarrollo que hicimos en la clase pasada para poder tener la resolución, la primera resolución de un problema de programación lineal, considerando que hasta ese momento no había, sino más bien solo la formulación de este tipo de problemas. Ahora podemos hacer referencia y uso del método gráfico para efectos de la asimilación de el concepto que está detrás de la búsqueda de una solución óptima. ¿Ya? Y eso es lo que contribuye bastante bien el método gráfico. Entonces, dado un problema de programación lineal, que fue el de pintura cerecita, se establecieron las variables de decisión, la función objetivo y el conjunto de restricciones, que son las que se encuentran aquí. Están las restricciones de no negatividad desarrolladas en esta parte. Y están aquí las restricciones representadas por las áreas que particularmente las inecuaciones establecen. Entonces, eso es lo que tenemos dispuesto. Hay una zona común. Un momento, muchachos, por favor. Bien, les decía entonces, a modo de repaso general de lo que vimos la clase pasada, establecimos la representación gráfica de las restricciones, considerando la desigualdad asociada a cada una de las inecuaciones, y eso genera un espacio común donde existe un conjunto de pares, en este caso valores para la variable de decisión x1 y x2, que le denominamos espacio de soluciones factibles, ¿no? Es todo este sector en el cual podemos decir con certeza, cualquier par que se encuentre en esa zona, en ese espacio, cumple a la vez todas las restricciones. El hecho entonces es que la solución del problema de programación lineal que teníamos entre manos y va a ser así para los otros problemas, se encuentra siempre en este denominado espacio de soluciones factibles. Y lo que después incluimos, hasta ese momento eran solamente las restricciones, incluimos la representación de la función objetivo como elemento o como criterio seleccionador de cuál es la mejor solución factible disponible en este espacio. Entonces, para ello ocupamos... Voy a cambiar. Ahí. Ocupamos valores particulares de z, porque la función objetivo es una ecuación con tres incógnitas, ¿no? x1, x2 y z. Entonces, nos asignábamos valores, desde luego, arbitrarios de z, pero yo les indiqué, digamos, en la clase pasada cuál era la forma más conveniente de seleccionarlos. Y establecimos que en la medida de que aumentábamos el valor de z, existía un desplazamiento paralelo hacia la derecha, hacia arriba, de esta función objetivo z. Se entiende de que z, o la recta que representa esta función z, son todos los pares x1 y x2 que me generan la utilidad a la cual está asociada. En este caso, primero fue 10, en este ejemplo 15,
y así, en la medida que esto, el z, digamos, iba aumentando, la función, la recta en rigor, se desplazaba de forma paralela porque no se veía involucrado la pendiente en esta modificación del componente autónomo de la función de recta asociada a la función objetivo. Por lo tanto, la pregunta, y fue la que ustedes me ayudaron a responder, es hasta dónde podíamos entonces aumentar z que considerara la mejor combinación de valores dentro del espacio de soluciones factibles. Entonces, haciendo el desplazamiento paralelo hacia la derecha y hacia arriba, muy bien se intuyó por parte de ustedes de que el punto en el cual se podía conseguir el mayor valor de z era en C, ¿no es cierto? Eso es la identificación gráfica de la solución, comillas, óptima, puesto que sería la ecuación z más a la derecha y por ende de mayor valor que se podría entonces encontrar con las alternativas, con todas las alternativas de pares de valores dentro del espacio de soluciones factibles. Ahora bien, esa es una solución gráfica, pero lo que nos sirve desde el punto de vista ingenieril es una solución objetiva, explícita, que nos permita asignar valores para x1 y x2, y eso se convierte en una solución. Entonces, también se discutió y se propuso que la mejor manera para poder encontrar esos valores era evaluando el intercepto de C que se produce al solucionar un sistema de ecuaciones de 2×2 que refería a la restricción 1 y a la restricción 2, ¿no es cierto? Eso sí es posible de solucionar, de resolver, lo cual entrega objetivamente cuáles son los valores óptimos de las variables de decisión. Y esos son para x1 igual a 3 toneladas y para x2 igual a 1,5 toneladas. Esos valores que son factibles, es decir, cumplen todas las restricciones, se encuentran dentro del espacio de soluciones factibles porque corresponde a un punto, a un vértice de esta área, y por lo tanto cumple las restricciones. Al ser una solución factible, ahora sabemos que es, además de factible, es óptima, porque tiene el mayor valor de z posible de obtener en este caso. El z es igual a 21, pero recuerden que las unidades estaban en miles, y por lo tanto, en rigor, el valor de z al cual se alcanza es de 21.000 unidades monetarias. Bien, eso en definitiva fue lo que realizamos, y es en lo que el método gráfico colabora, contribuye a poder ya hacernos de una solución rápida dentro de la cantidad, de la enorme cantidad de opciones de soluciones factibles que hay en este espacio. Recordemos que hicimos la acotación de que en este problema la variable era continua y por lo tanto los diferentes tipos de valores que podía tomar generaban muchísimas alternativas de solución. Pero de todas, hay una que genera la z más alto en este problema de maximización y por ende se atribuye este par asociado a este punto a denominarse como solución óptima. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún tipo de duda respecto del procedimiento que hicimos la semana pasada y que acabo de repasar para poder aclarar o continuamos? Profesor, aquí la semana pasada, la clase pasada no me quedó muy claro y ahora parece que me lo perdí. Eh, entonces, evaluamos Z, le damos como tenemos cualquier solución factible, le damos valores a Z. ¿Mm? Pero ¿cómo llegamos a 21 o cómo sabemos que en el punto C es el más óptimo? ¿O Claro, cómo saber si hay un 22, quizás, si era el 22 o el 20? claro. Lo que pasa
Bueno, esta es la función z. Es una función de maximización, puesto que z representa utilidad, entonces naturalmente lo que se espera es que sea el mayor valor de z. Y esta es la función. Entonces, como dije, es en rigor una ecuación con tres incógnitas, la cual no sería posible de representar gráficamente. Por eso necesitamos asignarle a z un valor. Y ese valor tiene que ser cualquiera que nos sirva para poder entender respecto del espacio de soluciones factibles por dónde pasa. Por eso yo les decía en la clase anterior que si bien es operativo, es funcional, darme cualquier valor de z, por ejemplo 1000 o 10.000, la posición en la cual va a quedar esa recta va a ser muy alejada de este espacio, que es cercano al origen. Entonces, valores de z pequeños. Entonces, con z igual a 10, conseguimos representar, esta es la función z, esta es la función z igual a 10. ¿Ya? Esto me determina un lugar geométrico de muchos pares x1, x2, que cualesquiera escoja, siempre al reemplazarlo en esta función objetivo, me va a dar z igual 10. Ya. Pero queremos maximizar z. Entonces, la deducción que hicimos al reemplazar otro valor es que, claro, aumentando z por uno mayor, encontramos todavía un conjunto de pares x1 y x2 dentro del espacio de soluciones factibles que podría yo escoger. Y este desplazamiento es paralelo de la función z. Y podría seguir aspirando a tener un mayor valor de z, por ejemplo z30. Y z30, lo voy a hacer, digamos, al ojo nomás, que podría pasar por acá. Es paralelo, desplazamiento a la derecha, es un valor de z que está, que se podría representar, pero está muy alejado del espacio de soluciones factibles, entonces ningún par de esta recta me sirve, porque a lo menos alguna restricción no satisface. Por lo tanto, haciendo ese análisis de desplazamiento, ¿ya? Es cosa de proyectar la función z de forma paralela, desplazándose hacia la derecha, hacia arriba. ¿Cuál es el mayor o cuál es el último punto que podría tocar antes de salirse del espacio de soluciones factibles? Y ese es el punto C, que está ahí en color rojo señalado. ¿Se entiende que C es el punto óptimo por esa razón? Sí, profe. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, Entonces, profesor, se trata de ir subiendo los números hasta llegar a un número que justo llegue a esa C. claro, la distinción de la ubicación del punto óptimo es gráfica hasta este momento, ¿ya? Porque yo hago una proyección de la función objetivo manteniendo su pendiente, en este caso maximizando, entonces hacia la derecha. Si fuera un problema de minimización, entonces la función objetivo tendría que desplazarse a la izquierda de forma paralela, y es cuál es el punto en el cual, el último punto en el cual toca al espacio de soluciones factibles. En este caso, por la forma que tiene este espacio de soluciones factibles, es el punto C. Y recién allí hago las operaciones matemáticas que ya conversamos y que ustedes saben hacer para poder objetivamente saber cuál es el valor de C. Y eso nos da la solución óptima. Está bien que pregunten, porque de aquí en adelante nos vamos por un tubo ya asumiendo de que esto se comprende. Y el método gráfico que estamos aprendiendo nos permite ir comprendiendo
el concepto de valor óptimo. ¿Ya? Valor óptimo. En este problema hay un valor óptimo del total de valores que se encuentran en el espacio de soluciones factibles, que son muchas, muchas, muchas. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, vamos a, hasta el momento, resolver los problemas de este tipo de programación lineal usando la resolución gráfica, el método gráfico. Recuerden que una restricción importante que tiene este método es que solamente se puede utilizar para problemas con dos variables de decisión. Por lo tanto, eso le resta bastante flexibilidad porque los problemas en rigor, los problemas reales, tienen más dimensiones que dos. Pero la virtud que tiene el método gráfico es esta posibilidad de comprender, de asimilar los fundamentos de la búsqueda de los valores óptimos, porque después los proyecto ya para n dimensiones. Bien, continuemos entonces. Ya, si no hay más preguntas, entonces continuamos. Bueno, la solución óptima se encuentra en el punto C. El resultado de la solución de este sistema de ecuaciones de 2×2 es el que está aquí señalado, y es la decisión que debiera tomarse como plan de producción. El problema inicial, recuerden, decidir cuánto de pinturas para exteriores e interiores había que producir. Entonces eso está resuelto ahora. De pintura para exterior 3 y de interior 1,5, la mitad. ¿Ya? La mezcla óptima de productos, entonces, la respuesta completa es de 3 toneladas de pintura para exteriores y 1,5 toneladas de pintura para interiores. Y complementa la utilidad diaria resultante con esta solución es de 21.000 unidades monetarias. Esa sería entonces la solución que para este problema se necesitaba encontrar. En rigor, todos los otros desarrollos que se hagan, que ustedes realicen, desde luego tienen un desarrollo y la búsqueda o el encuentro de la solución numérica, desde luego, pero esto es importante, la interpretación. Generalmente es del mismo tipo, la asignación de valores a factores de producción, por ejemplo, para poder conseguir un resultado, que es en este caso la utilidad. Por lo tanto, hay allí, o ahora tenemos más bien un primer procedimiento para resolver estos problemas. Ya lo digo porque vamos a ver otros que ya abandonan la resolución gráfica y son procedimientos más estructurados. Bueno, lo que viene a continuación es una referencia a un software en línea que permite también hacer análisis gráfico, y lo vamos a ver en los laboratorios para disponer más bien eso en su momento, digamos, cuando nos encontremos allí trabajando. Lo que sí vamos a aprovechar de ver hoy es lo que se indica en esta lámina, que es el análisis de sensibilidad. Vamos a ver tres tipos de análisis de sensibilidad, y ahí me permitiría poder desarrollar uno tras otro primero para no generar confusión, ¿ya? Así que si hay dudas o preguntas, desde luego las pueden manifestar.
Em, bien. Vamos a agregar, sabiendo, digamos, que hasta el momento son problemas que consideran dos variables de decisión, una función objetivo Z, etc. La posibilidad de realizar un análisis de sensibilidad, considerando la solución óptima que se ha encontrado. ¿Ya? Se van a presentar cambios entonces, los cambios en los parámetros que vamos a utilizar en la definición del modelo eh, son tales que permiten eh, reflejar o expresarse en una modificación de comportamiento en diferentes casos del modelo. Y eso es lo que vamos a ver primero, tomando en cuenta los coeficientes de la función objetivo. ¿Ya? Entonces la primera parte va a referir eso, después veremos qué dice, y necesitamos para poder trabajar una solución obtenida para un problema de programación lineal. Bien. El primer análisis de sensibilidad refiere a los cambios de valor de los coeficientes de la función objetivo. Para eso nos referimos a los coeficientes que acompañan a las variables de decisión en la función objetivo. Entonces, en este caso, tenemos C1 y C2. ¿Cierto? C1 y C2. ¿Ya? Por ejemplo, en nuestro caso de la pintura cerecita, no sé si sale aquí, el 64, si no me equivoco. Ya aparece aquí. Aquí. La función objetivo acá está. La voy a llevar mejor para allá. Esta sí. Ya. Acá estamos. Pero no me va a salir acá. Un momento. Voy a dejar esto. Quiero traer la función objetivo. Ya. Ahora sí. Ya. Me traje la función objetivo, que ya conocemos, que es la de pintura cerecita. Y los coeficientes que tiene la función objetivo, porque así se llama este análisis de sensibilidad, cambios en los coeficientes de la función objetivo, son estos dos que aparecen aquí, 5 y 4. Uno acompañando a cada variable de decisión de este modelo. Pero estos coeficientes, hasta el momento, o por lo menos cuando desarrollamos el método gráfico, son considerados fijos o constantes, ¿no? Lo son por mediano plazo, ¿ya? Entonces, lo que corresponde ahora realizar es poder movilizar
los valores que tienen estos coeficientes para considerar los cambios posibles de incurrir por, eh, por el hecho de que ya sea se modifique un coeficiente o el otro. ¿Ya? No son los dos coeficientes a la vez. Entonces, tenemos el hecho de que en el gráfico obtenido para la solución se identificó el punto óptimo que está dado en el punto C, que se encuentra por la intersección de las dos inecuaciones en el punto C. Ahora, la solución de z igual a 21 pasa por el punto C. Entonces, me interesará saber, y por eso el nombre de este método, hasta cuánto podrá cambiar el ministerio, o sea, podrá cambiar, perdón, el problema, su valor en los coeficientes, y no se pierda esta solución de punto óptimo que se ha encontrado, que es el óptimo en el punto C. Eso podría quizás generar algún tipo de confusión, porque ¿qué es lo que hacen los coeficientes? Bueno, representan los valores unitarios de las unidades que se identifican para las variables de decisión, en este caso x1 y x2. Entonces, ¿cómo interfiere o cómo influye un cambio en estos coeficientes en el resultado final? ¿Ya? Por lo tanto, dado que tenemos conocidos los coeficientes, en este caso C sub 1 que es 5 y C sub 2 4, y acá están las ecuaciones de las rectas que generan el punto C, la intersección, acá está Z. Entonces, ¿de qué manera se pueden cambiar los valores del coeficiente de la función objetivo sin que la solución se pierda, sin que la solución deje, digamos, de ser en el punto C, hablando en el caso que estamos desarrollando? ¿Ya? Entonces, este análisis de sensibilidad lo que me va a permitir es identificar un rango de valores para un coeficiente y otro. Lo que tengo que sí tener en cuenta es que la relación de los coeficientes C sub 2 sobre C sub 1, ya, pintura de interior respecto de pintura para exterior, es mayor o igual en, respecto de 4 sectos. ¿Y por qué 4 sectos? Porque estas restricciones, acá las voy a dejar más ordenadas. Vamos a servir este sí no. Ya. 6x1 más 4x2. Esto es, en estricto rigor, es igual o menor a 24. Ok. Pero vamos a considerar la recta asociada a ella. Ya, igual a 24. Y la otra es x1. X1. 6x1, x1 más 2x2 no. Vamos a dejarlo como ecuación igual a 6. ¿Ya? Este es el sistema
que una vez resuelto me da el punto óptimo, ¿ya? Pero también tiene los coeficientes de las restricciones o de las restas que me permiten encontrar ese valor óptimo. Por lo tanto, estos son los que yo utilizo, ¿ya? Entonces, en primer lugar era C sub 2 sobre C sub 1, C sub 2 sobre C sub 1, y por lo tanto es el coeficiente de x2 sobre x1, es decir, 4 sextos. ¿Ya? C sub 2 sobre C sub 1, eso me da el sentido de comparación, digamos, o de cálculo que tengo que hacer con respecto a los coeficientes. Entonces, C sub 2 sobre C sub 1 de la primera restricción, análogamente eso es 4 sextos, y en el otro, en la otra ecuación de este par de restricciones, los coeficientes en ese sentido son 2 sobre 1. ¿Ya? Por eso están así estos límites. ¿Ya? Siguiendo esta estructura, encuentro cuáles son los límites de este cociente de coordenadas. Lo mismo si es que decido que C2 sea distinto de 0. Y en ese caso, si C2 es distinto de 0, entonces puedo hacer que el cálculo coloque en el denominador al coeficiente C sub 2. Al hacer el cálculo de las razones de C sub 1 sobre C sub 2, bueno, entonces va a ser ahora 1 sobre 2 y 6 sobre 4. ¿De acuerdo? Esta es la forma entonces en la cual obtenemos los rangos de variación de las razones de los cocientes. ¿Ya? Son distintas por la manera en la cual se presenta o se distribuye en el ejercicio estos coeficientes. Pero ya sea en un caso o en otro, no hay más. Esta sería, digamos, la forma en la cual se acotarían de valores estos cocientes. Lo mismo con C sub 1. Pero, ¿dónde está la información de sensibilidad que me interesa a mí tener? Ya, aquí tengo valores representados en un cociente bien digo, en un cociente de coeficientes de la función objetivo. Entonces, claro, falta algo, porque si queremos hacer un análisis de sensibilidad, lo que tiene que cambiar es el valor de un solo parámetro, no de dos a la vez. ¿Ya? Eso es lo que se aprendió en su momento. Entonces, lo que voy a hacer es fijar un valor de esto, ya sea el de la primera fila o la segunda. Ya, hagamos cuenta que es la primera, es decir, como C sub 1 es distinto de 0, tiene que tomar un valor. ¿Cuál valor vamos a asignarle? En este caso, es el que se desprende de la función objetivo, ¿no? La función objetivo es esta acá, y C sub 1 es 5 y el C sub 2 es 4. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de C sub 1 va a ser, ahí mejor, el valor de C sub, mejor, este de acá. El valor a ocupar de C sub 1 tendría que ser 5. ¿Ya? Y así poder desarrollar. ¿Ya? Entonces, si fijamos, me sirve este me va a servir más. ¿Ya? Si fijamos C sub 1 en 5, ¿ya?
que es el valor del coeficiente C sub 1. Eso implica entonces que tengo 5 por 4, tengo 20 sectos, ¿no es cierto? Mayor o igual que C sub 2, menor o igual que C sub 1, 110. ¿No es cierto? Ya. Y aquí tendría entonces el rango de valores en el cual C sub 2 puede cambiar, ¿no? Puede modificarse. Y lo mismo con el segundo caso, digamos, si C sub 2 es distinto de 0, ¿qué valor de C sub 2 podríamos ocupar? El que tiene la función objetivo, y la función objetivo, si no me equivoco, es 4. Voy a verificar, Z tiene 4. Entonces, y eso está hecho acá. Si Z sub 2 es 4, ya, entonces toma ese valor en esta parte intermedia del cociente y obtiene sus rangos de valores para C sub 1. ¿Ya? Despejando y desarrollando, obtenemos que C sub 1 varía a lo más desde 6 hacia abajo y el valor más pequeño que toma es de 2. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí ya han realizado el análisis de sensibilidad para los coeficientes de la función objetivo. ¿Ya? La pregunta es, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la utilidad que tiene? Entonces, me voy a permitir retroceder un poco. Acá mismo. Acá donde tenemos este desarrollo y traer la función z, acá, la relación z, no me sirve, pero voy a ocupar este otro. Ahí sí. La función z es igual a esto. Ya. Entonces, C sub 1 va a tomar estos valores. Pero en el problema cerecita, porque de ahí viene esta función objetiva. En el problema de pintura cerecita, ¿qué representaba tanto 5 como 4? ¿Se recuerdan? ¿Qué valores representaban estos dos valores que eran parámetros para nosotros, pero ahora van a cambiar? ¿Qué es lo que era Z? Z era la utilidad. ¿Ya? ¿Y por qué era la utilidad? Bueno, porque habían dos productos, objetivo 1 y objetivo 2, y que al venderlos los sumaban y eso generaban los ingresos. Ya. Pero entonces, ¿cómo le saco partido o provecho a esto? ¿Ya? Primero entendiendo qué es lo que es 5 y 4. ¿Qué es el coeficiente? ¿Qué es C sub 1 o C sub 2 en este problema? El intervalo. No, el intervalo es esto, ¿ya? Producto del análisis de sensibilidad que hicimos. Pero el C sub 1 solito, ¿ya? ¿Qué representa? ¿Qué es? Tomando en cuenta el problema de pintura cerecita que vimos la semana pasada. ¿Alguna sugerencia, idea? La utilidad de De nada, de oportunidad. pintura por exteriores, pues. Perdón, Francisco, ¿cómo dijo? La Las utilidad de toneladas de pintura por oportunidad. exteriores.
Los dos nos llamamos Francisco, profe. Ya, Francisco, yo. A ver, ¿cómo digo? Las utilidades por tonelada Ya, de... sí, así está definido, si mal no recordamos. ¿Ya? Lo mismo para C sub 2, solo que uno hacía referencia al producto de pintura para exterior y otro para la pintura para interior. A ver, aprovechemos que el problema está por aquí. Sí, la utilidad por toneladas. ¿Ya? Entonces, claro, lo que yo estoy encontrando, le vuelvo a la lámina que corresponde acá, es un rango para esa utilidad, ¿ya? Del producto pintura para exterior. Y eso, y en este caso, conocidos esos dos, ya conocido, es decir, fijo. A ver, para que tenga más comprensión, eh, este análisis que estamos haciendo, me interesa que haya... un poco quiero borrar. Bueno, a lo que me refiero es que si fijamos un valor para C sub 2, como este es el caso, puedo obtener un intervalo. ¿Ya? Lo puedo hacer. Lo que quiere decir este intervalo es los valores con los cuales yo puedo contar modificar este coeficiente C sub 1 y de todos modos se mantiene la misma solución que encontramos con el método gráfico. Esa, digamos, es la primera interpretación. Dicho de otro modo, si en vez de que fueran a utilidad, y pensemos que fueran precios, ya para entenderlo mejor, Z sigue siendo la utilidad, 5 es el precio de una tonelada, X1 la cantidad de toneladas de pinturas para exterior, más 4 es la tonelada, perdón, el precio unitario, y X2 el producto en cuestión. Entonces, lo que representa ese valor de 5 es el coeficiente C sub 1 representa el valor que se percibe por una unidad de tonelada que se vaya a entregar, a vender al cliente. Entonces, me interesaría saber, por si tuviera espacio, digamos, o interés de subir y aumentar, digamos, el ingreso del negocio. La pregunta es, ¿cuánto podría yo cambiar o subir este precio y se mantenga invariable la solución que he encontrado? Y eso me lo da, esa respuesta me la da el intervalo. Yo puedo que uno tome valor hasta ser igual a 6. Es decir, el precio sigue siendo hasta 6, con un precio igual de X1 hasta 6. Se mantiene la posición de la solución óptima en ese intercepto, en ese punto C. Por otra parte, si hubiese aumento de competencia en el mercado, estoy yo, pero de repente llega un competidor, otro competidor tratando de acaparar mercado, y me interesa mantener mi nivel de operación, porque funciona bien, digamos, internamente el proceso. Entonces, me interesaría saber hasta cuánto podría bajarse sub 1, por ejemplo, si fuera el precio, hasta cuánto podría yo bajar el precio para que el sistema no pierda el valor óptimo, la solución óptima que acabamos de encontrar con la solución gráfica. Y en este caso, C sub 1 oscila, digamos, por debajo hasta el valor igual a 2. ¿Ya?
si acá reemplazáramos el valor de C sub 1, lo reemplazáramos por cualquiera de este rango, no sé, C sub 1 igual a 4, 5, hasta 6, por ejemplo, la solución óptima va a seguir siendo el punto C. ¿Ya? Ese que encontramos va a seguir siendo el punto C. Si tomara un valor diferente de lo que el rango me permite tomar, por ejemplo, si C sub 1 lo subiera a 10, ¿ya? Entonces no hay allí solución óptima que encontrar, porque me estoy saliendo del intervalo. Entonces, eso me permite a mí el análisis de sensibilidad hacer. Lo mismo con C sub 2, que es lo que vamos a encontrar. Por lo tanto, es interesante esta forma en la cual podemos ocupar los parámetros que vienen en el problema de programación lineal para poder interpretar bien cómo funciona este tipo de modelos. ¿Ya? Cuando representamos esta situación de cambio de valores de los coeficientes, hay un efecto gráfico. ¿Ya? Si conocíamos eso 1 y conocíamos esos 2 regularmente, eso nos lleva, digamos, a poder tener conocimiento de cómo es la función objetivo, en definitiva, ¿no? Que fue lo que hicimos en la clase pasada. Pero cuando ya tenemos la posibilidad de modificar uno de esos dos parámetros, ya sea C1 y C2, entonces la función objetivo cambia. Y cambia de una forma particular. Ya, esto está... Ah, no, está antes, entonces acá está esta, imagínense. Voy a limpiar. Voy a limpiar aquí. Esto limpio. Me recuerdo la primera vez que vi esto, hace tiempo, ¿sí? Claro, costaba asimilar un poco el concepto de análisis de sensibilidad, de forma abstracta, digamos, ya, de forma teórica. Pero con el respaldo del método gráfico se hace mucho más fácil asimilarlo y entenderlo, ¿ya? Es favorable para la no mecanización en la resolución de los problemas, sino que más bien interesa comprenderlos. Entonces, en este caso, pasaba algo similar, digamos, puesto que la función objetivo, ya general, ya en esta parte Z en específico, va cambiando dependiente, ya como es C sub 1, X1 más C sub 2, X2. Al cambiar ya sea hacia arriba o hacia abajo un coeficiente, C sub 1 por ejemplo, entonces eso geométricamente significa un cambio dependiente de la función objetiva. ¿Y hasta cuánto lo puede hacer? Bueno, eso está dado por lo que acabamos de ver, que es el análisis de sensibilidad. Entonces, es necesario poder tener esto desarrollado. Esperen un momento, por favor.